aquí en este acto eminentemente universitario, y como universitario pues muy contento, ¿no?, de estar aquí honrando hoy el nombre de un profesor desaparecido de forma tan traumática para todos. Lo que me han pedido es que dé una pequeña introducción a la situación energética en que se encuentra Europa en un momento que es verdaderamente muy duro. Estoy grabando esta presentación el 25 de febrero, las tropas rusas están entrando en este momento en Kiev, hay amenaza de sanciones serias por parte de la Unión Europea y todo esto está alterando muchísimo el escenario energético europeo. Y yo lo que quisiera hoy es brevemente y de la forma más sintética posible compartir con ustedes tres ideas muy sencillas. Primero, que este momento que estamos viviendo es el momento de la verdad de la política energética europea, pero también de su acción exterior, que ha llegado el momento de tomar por fin decisiones serias y que van a ser sin duda costosas en términos económicos y también probablemente personales, para acabar con esta vulnerabilidad que Europa tiene frente al poder de mercado ruso en su sistema de gas. La segunda idea que quisiera compartir con ustedes es que esta situación va a obligar a un cambio en las políticas energéticas europeas, exteriores, pero también interiores, y lo vamos a ver en los próximos días o cuando ustedes tengan acceso a esta grabación. Probablemente estará ya en funcionamiento esa batería de medidas. Y finalmente, que esto supone también una alteración de la geopolítica de la energía fundamental para Europa, ¿no?, muy distinta a la que hemos visto en los últimos años y que nos obliga a acelerar una transición energética y a buscar alternativas al gas ruso para salir de la trampa en que los europeos hemos estado en los últimos 30 años. Con respecto al primer punto de en qué situación nos encontramos ahora mismo en Europa, hay que recordar que a día de hoy, pese a todos los esfuerzos en descarbonización y energías renovables, Europa sigue dependiendo, tengo aquí unas pequeñas notas, aproximadamente en un 70% cuando ponemos juntos petróleo, gas y carbón en su consumo energético de los combustibles fósiles. Estamos hablando de un 35% de petróleo para el conjunto de la Unión Europea, un 23% del gas y un 11% de carbón. En España esas cifras son un poco más en materia de petróleo, por encima del 40%, que nos hace más vulnerables que la media de la Unión Europea. Aproximadamente la misma cantidad en gas, un 20%, y bastante menos carbón que la Unión Europea. Y además tenemos un 14% aproximadamente sobre el consumo total de energía, tanto en la Unión Europea como en España, un poquito menos, y también en renovables aproximadamente un 16-17%, un poquito más en España, del total del consumo. Es decir, nos falta mucho para poder liberarnos del gas y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para diversificar del gas ruso, pero no vamos a poder directamente prescindir de ese gas que representa casi el 40% de las importaciones de gas, es decir, de ese 23% que la Unión Europea consume de gas dentro de su energía, casi la mitad procede de Rusia. Y casi el 25% del petróleo, con lo cual estamos hablando que del consumo energético que hace la Unión Europea de Rusia, así, grosso modo, estaríamos hablando aproximadamente de un 25%, un 30%, dependiendo, hay países que mucho más. Es decir, es muy difícil de la noche a la mañana prescindir de un 25% de tu consumo energético, que es lo que más o menos está proporcionando, digo, grosso modo, Rusia. Y por tanto, lo que necesitamos es pues cambiar drásticamente esa pauta de interdependencia, porque esta situación, como hemos visto desde que en 2006 por primera vez se cortó el flujo de gas a través de Ucrania, pues se ha ido repitiendo año tras año y ahora mismo nos encontramos en una situación dramática en los mercados, donde hemos tenido subidas el 24 infame, el 24 de febrero, subieron los precios del gas en Europa cerca de un 60%. Un 60% en un solo día. Y aunque hoy están cayendo un 20%, porque se ve que las sanciones que se han previsto, pues al gas no le va a tocar prácticamente nada, pero aún así seguimos estando en unos niveles de precios muy elevados del gas en Europa y en un nivel muy alto de precios del petróleo, por encima o en el entorno de los $100 por barril en el momento de grabar esta pequeña presentación.
Bueno, para España esa situación de vulnerabilidad en suministro es mucho menor, apenas importamos los últimos datos, bueno, en diciembre era un 11% del gas español, todo por gas natural licuado, en enero ha bajado esas cifras, pero en lo largo del año ha sido aproximadamente un 8% del gas que importa España viene de Rusia y se puede sustituir sin demasiado problema, ya es gas natural licuado que tiene unos precios elevados y por tanto ahí no hay demasiada dificultad. Solamente importamos el 5% de nuestro petróleo aproximadamente de Rusia, con lo cual también lo podríamos sustituir, aunque sin duda ahí el impacto en ambos es sobre todo desde el punto de vista de los precios. España, como hemos dicho, tiene un mayor consumo de petróleo por su sistema de transporte y por tanto también por la importancia de la agricultura, también afecta en los fertilizantes, que son muy intensos en energía, en los abonos y por tanto el sector agrícola, sectores industriales intensivos en energía, pues se van a ver bastante afectados. Se están viendo ya y en muchos sitios de Europa hay incluso sectores enteros como el de fertilizantes que están cerrando su producción por el elevado precio del gas natural. Bueno, es verdad que España tiene una posición mejor que otros países europeos porque tiene mucha flexibilidad por las importaciones de gas natural licuado, tenemos más renovables, tenemos algo de nuclear, tenemos un mix bastante diversificado, estamos muy lejos de Rusia y no tenemos ningún tubo del que importemos gas desde ese país. Y por tanto, en términos de suministro, estamos bastante asegurados. Pero también es verdad que nadie nos va a poder aislar del fuerte aumento de precios que llevamos acumulado ya en los últimos meses y que esta situación pues probablemente mantenga, haga que perduren e incluso se produzcan nuevos picos de precios, porque lo que parece que se va a instalar si esta situación no se soluciona con una cierta presteza es una gran volatilidad que ya no solamente va a afectar a los precios del petróleo, sino que se está transmitiendo una volatilidad muy fuerte en los precios del gas, con todas las distorsiones que eso significa, además de las debilidades y vulnerabilidades geopolíticas. Mi segundo punto es básicamente cómo esto va a afectar al diseño de las políticas energéticas europeas. En los próximos días vamos a ver, como les decía, una batería de medidas, va a haber que trabajar mucho las reservas de gas, van a intentar la Unión Europea acelerar la transición energética, desplegando renovables con rapidez, facilitando y acelerando todos los permisos, los mecanismos institucionales, fomentando, aunque sea con mucho retraso en el caso de España, las interconexiones, intentar generar mecanismos de reserva del gas con unas obligaciones de un número determinado, probablemente 2 meses de existencias de gas para el consumo, etcétera, etcétera. Toda esa serie de medidas que vamos a ver, pero también probablemente va a tener que implementar medidas para intentar prevenir una subida muy fuerte de los precios de la electricidad y también de otros combustibles al consumo, ¿no? Pues básicamente el gas. La forma en que eso se va a hacer está por ver, va a haber que tomar medidas probablemente de intervención de mercado en caso de que los precios se disparen más allá de lo asumible. Esto puede enrarecer muchísimo el ambiente inversor, vamos a tener dificultades para aplicar regulaciones que sean eficientes, que no distorsionen los incentivos de precios y que van a ser muy discutidas políticamente y también con el sector empresarial, con el renovable, pero también con el hidroeléctrico, con las nucleares, etcétera. Ahí vamos a tener dificultades de diseño y lo que es importante es intentar preservar las señales del mercado, que la regulación sea transparente, sea comprensible, fácil de aplicar, que preserve la competencia y que bueno, pues respete los principios de las ventajas comparativas. Y eso va a quedar muy enrarecido además por el recurso a las ayudas de Estado y todas estas cuestiones que vamos a ver desplegarse en los próximos días, semanas y meses. Y para concluir con mi último punto sobre la alteración de la situación geopolítica, pues lo que habría que decir es que, claro, en estos momentos, pues nada tan volátil como eso, ¿no? Vamos a ver el tipo de sanciones que se aplican a Rusia. Es razonable tener primero unas medidas para preparar al sector energético antes de aplicar las sanciones más fuertes sobre el sector energético ruso, que todavía no se han tomado. Existe esa idea de no aprobar el Nord Stream, pero no estaba funcionando, con lo cual no se corta ningún flujo porque este no estaba todavía operativo. Pero nuevas medidas que verdaderamente afecten a las importaciones de gas tan importantes para países como Alemania, pero también Italia, que están planteando que quizá esas medidas de afectar
a las importaciones de gas y también de petróleo deban posponerse en caso de que haya una escalada todavía mayor. Es difícil de ver qué tipo de escalada mayor puede haber que la de invadir un país, bombardear la capital e intentar tomar el Parlamento, que es lo que está sucediendo en estos momentos mientras yo estoy grabando esta presentación, ¿no? Pero en fin, parece ser que si esas medidas, esas sanciones más duras de algún tipo de embargo o de cortapisa, o, en fin, están por diseñar, o más que nada están por hacerse públicas, bueno, pues en ese caso es necesario preparar al mercado gasista y energético europeo para un choque muy importante. Y esas son las medidas que vamos a ver, como les decía. Pero claro, geopolíticamente eso lo que implica es de una vez deshacerse de esta vulnerabilidad frente a Rusia, que dura ya pues prácticamente 30 años. Se ha ido gestionando más o menos bien, pero cuando el 1 de enero de 2006 se cortó por primera vez el flujo a través de Ucrania por parte de Gazprom por una disputa de precios muy enrevesada sobre lo que no tengo tiempo ahora de abundar, pues desde entonces se han ido sucediendo los cortes, se ha ido sucediendo, pues digamos, una degeneración en el grado de confianza y una rivalidad cada vez mayor con el tema y un mayor recurso al gas para tomar o influir en las decisiones políticas de países como Ucrania y verdaderamente pues intentar presionarles para tomar medidas que estaban en contra de lo que había decidido su población en unas elecciones democráticas libres, con todas las imperfecciones que queramos ver, pero en el fondo democráticamente. Y por tanto, ese cambio en la geopolítica es también un momento determinante para Europa, porque creo que está a punto de acabarse la complacencia europea con Rusia. Creo que de verdad ahora ya vamos a intentar, o deberíamos al menos intentar diversificar de Rusia de una vez, porque no lo hemos hecho en los últimos 16 o 17 años, a pesar de que ese era el objetivo de la política energética europea. Esta vez hay que intentarlo, vamos a apostar por renovables, vamos a apostar por otros proveedores. Ahí sería muy importante volver a contar con más infraestructuras con Argelia. No es el mejor momento para que los dos gasoductos que teníamos con Argelia se hayan quedado solo uno. En fin, hay que intentar buscar otras alternativas, hay que disparar con todo el arsenal de políticas y de medidas y de fuentes energéticas de que Europa dispone, y probablemente eso va a temperar mucho, ya lo estamos viendo en las encuestas que hacemos en el Real Instituto Elcano. Está bajando el apoyo a la lucha contra el cambio climático, aunque sigue siendo la primera prioridad de política exterior de los españoles, la lucha contra el cambio climático, pero está decreciendo ese apoyo y en cambio está subiendo mucho la preocupación por la seguridad energética, el aprovisionamiento, los abastecimientos, etcétera. Y por tanto, esa preocupación de los españoles, pues hay que darle solución, porque es una percepción correcta. La situación de abastecimiento, de encarecimiento de la energía, pues requiere tomar decisiones también en lo geopolítico, buscando alternativas que reduzcan el poder de mercado sobre el gas que tienen los rusos, pero también su capacidad para desestabilizar, fragmentar y dividir a los europeos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por su atención y esperando que todo se resuelva para bien en esta crisis, en estos días aciagos para Europa, y con un recuerdo de verdad a nuestros, no sé cómo llamarlos, a estos ciudadanos europeos que en Ucrania están ahora en refugios antiaéreos, refugiados en el metro. Pues con ese último recuerdo pues quisiera despedirme de ustedes y agradecerles de nuevo su atención.